versículo 22. Usted tiene ahí el micrófono para que usted, usando la Reina Valera, nos lea Mateo 14, 22 al 33, mientras él lo busca. Hermanos, es una alegría poder estar hoy aquí. Amén. Hay un niño en la vida, no sé si no vive esperando sorpresas y dejar que se asombre. El domingo diría que la mayoría de ustedes estuvieron el domingo, creo. Y qué bendición. Espero que usted, al escuchar la palabra de Dios, se asombre del Señor Jesucristo que tiene, ¿no? Cómo nos habla. Hoy, hermano, de una manera que Dios te va a honrar al oír la palabra. No sé cómo entraste a este lugar, pero vas a salir como cuando yo entré el domingo al culto y volví a salir. Yo siempre considero que cuando yo vengo a un culto, yo salgo distinto. Algo pasa en mi vida y eso precisamente, Miguel, fue lo que sucedió el domingo. Y mientras expongo esta palabra, va a ocurrir lo mismo. Amén. Porque la Biblia dice que cuando usted oye la palabra, usted no es el mismo, no será el mismo, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo me fui agradecido con la Biblia. Qué palabra que el Señor nos dio. Yo no pierdo la venida. Usted no pierde la venida de este culto. No. Aquí hay personas que vienen tan retirados como Gloria, como Celia, gracias. Pues digo ellos dos, pero de pronto puedo cometer y puedo pensar que también por el Juan Pablo, Sí, también pastor. Dígale al Espíritu Santo que cada vez que usted escuche la palabra es extraordinario. Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedida a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32.
Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué esto? Pues, ¿por qué aparece este texto en Mateo 14, 22 al 33? Y quiero que usted mire ahí, porque en esta introducción, redondeando el texto, quiero que vea algunas precisiones. Tendremos la oportunidad de ir al texto, profundizar en el texto. Así que los que toman nota, coloque una introducción. Ahorita, en un momentito, voy a decirle a Solecito que cuál es más o menos el tema, el título de esta enseñanza más adelante. Lea el versículo 14, donde considero que aquí hay una intención de Jesús de enseñar en el texto a los discípulos. Pero si usted es discípulo, a nosotros. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo cogió, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, esta sería, de acuerdo a lo que estamos leyendo, una lección acerca de esto. Michael, de la fe, de la fe, de la fe. Escriba, si usted toma nota, le dice a Pedro, pero eso es para todos nosotros también, pero para la barca, porque la barca llevaba lo que llamamos nosotros los discípulos, o sea, la crema de los hombres de Dios. Y Jesús dice aquí, hombre de poca fe, porque dudaste. ¿A quién le está diciendo? O sea, en la vida hay sucesos donde en muchas ocasiones Jesús nos dice lo mismo. Nos dice: Fabio, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Porque aquí hay un suceso y ustedes más o menos se dan cuenta de qué suceso es, ¿cierto? De qué fue lo que pasó en la lectura que hiciste. Ahora, yo no me comuniqué con Miguel, pero Miguel, ten en cuenta las canciones que trajiste, que si yo le pidiera cuál de ellas podrías cantar ahora, podrías escoger cualquiera de ellas, por supuesto. Entonces, el texto de Mateo 14, 22 al 30 y qué, 33, se da después de un evento. ¿Cuál evento aparece antes? Como usted ha abierto la Biblia de papel, ¿qué es el evento que aparece antes de Mateo 14, 22 al 33? ¿La qué? 2 horas. En la medida que uno estudia el texto, para eso lo estudiamos, 2 horas después de el texto de Mateo 14, 13 al 21,
la alimentación de los 5.000, aparece el texto a partir del 14, ¿qué? 22. Entonces, si preguntáramos cuál es el contexto, Juan Pablo, ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el contexto, hermana Patricia? ¿Cuál sería el contexto, hermana? Aquí me pregunto, Jaime. Pregúntale, por favor, pastora Joana. Claro, por supuesto. La alimentación de los 5.000. 2 horas después de este evento ocurre lo de Mateo 14, 22 al 33 que leyó mi hermano Miguel, 2 horas después. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, Jenny, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió, Patricia? ¿Qué fue lo que ocurrió, Paola? ¿Qué fue lo que ocurrió 2 horas antes, Juan Pablo? ¿Qué fue lo que ocurrió, Michael, 2 horas antes? Alimentó a más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas. Ahora, vamos a darnos cuenta por qué Jesús alimentó a 5.000 personas, para después saber por qué aparece el texto de Mateo 14, 22 al 33. Porque las escrituras no están colocadas, regadas, como un pasatiempo, como leer un libro simplemente por leer un libro. De pronto, alguno de ustedes está leyendo literatura universal y creo que cuando usted lee un libro de literatura universal, usted lo hace, pero debe haber por qué lo lee, por qué lee ese texto, por qué lee ese de literatura universal. Y aquí es porque está canónicamente hablando, o sea, legítimamente, porque se registra Mateo 14, 22 al 33. Que 2 horas hacia atrás, ¿qué fue lo que pasó? Si usted no entiende el contexto, cuando enseñe Mateo 14, 22 al 33, o lo lea, lee simplemente algo seco, como por leer, ¿cierto? Por leer. Y este texto tiene lo que se llaman textos paralelos. ¿Qué son textos paralelos? Textos paralelos, ¿alguien habló? Exactamente. Mire que Jaime no ha cerrado la puerta, es por el calor, me imagino, por el calor. Pero esta es una reunión muy importante porque es donde estamos estudiando ¿qué? Las escrituras, la palabra. Entonces, si usted está tomando nota, aparece en la Reina Valera, arriba del versículo 22, Marcos 6, 45 al 52, y aparece ¿cuál texto? Juan 6, 15 al 21, que quiere decir que este mismo evento es presentado en el libro de Marcos y en el libro de ¿quién? De Juan. Ahora, como nosotros estamos abordando el texto de Mateo 14, 22, 33, estamos hablando de que es muy importante tener en cuenta que el contexto. Si usted se va a dar cuenta que sin enseñar el contexto, usted lee una narrativa
pero es una narrativa seca, como contarle a usted como una historia, y es bonita y es maravillosa, pero es, ¿por qué está ese evento de Mateo 14, 22 al 33? ¿Y qué he dicho? Por lo mismo que está el contexto en Mateo, no estoy hablando de Mateo 14, que es el contexto del 1 al qué, perdón, del 13 al qué, al 21. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a pedirle a quién, para Miguel, Miguel, por favor. que en algún momento le va a decir a él que busque, pero ustedes no van a buscar, porque voy a usar los textos que paralelos, porque mientras usted busca un texto y vamos al otro, entonces de pronto no tiene la habilidad y se demora mucho para volver a oír lo que sigue. Entonces, si requiero una lectura, Miguel, que es un poco veloz, nos lo lee. Claro que yo se lo doy por adelantado para que lo vaya buscando, pero por el momento tome más bien nota y escuche. ¿Cuáles son entonces los textos paralelos? Marcos 6, 45 al 52 y Juan 6, 15 al 21. ¿De dónde saqué esa información? La Biblia Reina Valera nos aporta los textos que paralelos. ¿Cuál falta ahí? ¿Cuál evangelio falta? ¿Cuál? Lucas. Entonces, Lucas no menciona qué. Este evento. ¿Cuál evento? El que acabó de leer, ¿qué? Miguel. ¿Cierto? Note lo que dice el versículo de Mateo 14, 22. Mientras el hermano, él, no ustedes, él busca el Marcos 6, 45, pero ustedes sí pueden tomar nota. Ese texto lo busca en Miguel para que usted esté oyendo. ¿Qué dice Mateo 14, 22? ¿Qué dice? Mire el aporte que hace a la misma narración. Estoy leyendo en Mateo. Yo estoy en Mateo 14. Ustedes no se vayan del texto. ¿En dónde se van a quedar? En Mateo. ¿Qué dice el 6:45? Solo el de eso. Por eso se lo digo el tiempo para que cuando diga que ya está listo. Marcos 6:45. Enseguida dijo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Eso es. ¿Qué es lo que vemos en Mateo 14? Es que ellos, verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Vuelva a leer el 6:45 de Marcos, usted no busque. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a Bethsaida, ¿Qué en la versículo otra es? ribera. Marcos 6:45. Marcos 6:45. Marcos 6:45. Eso implica, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el texto, a ver, miren, ¿de dónde salió? Sí, en la lectura que hizo. ¿Dónde estaba? Sí ven lo importante de leer las Escrituras, según Marcos 6, pero no lo busquen, no lo, le estoy pidiendo, no lo busquen. ¿Cómo que lo busquen? Que él le diga, vuélvalo a leer. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la Entonces, esta tarea se la vamos a pedir a Paola, no para hoy, sino para la próxima semana, es que esto ocurre en la salida es en Bethsaida. Lo leyó. Entonces, podemos decir que ellos salen de Bethsaida. Mateo 14, 22
no dice de dónde, pero en el texto paralelo, ¿en cuál texto paralelo? En Marcos 6:45 dice que sale en la barca, ¿a dónde? A Betsaida. Y que en Marcos, solo anoten, no busquen, 6:53, lea lo que dice. Marcos 6:53. Marcos 6:53. San Marcos 6:53. Terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. ¿A dónde llegaron? A Genesaret. Eso es lo que dice el texto. Entonces, Paola, ¿cuál es su tarea? La tarea suya es buscarme en el mapa de Israel, me buscas el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea hay el punto de Betsaida y ellos deben de cruzar ¿qué? El mar para llegar a ¿dónde? A Genesaret. ¿Llegaron o no llegaron? Llegaron. Quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, si si Dios nos presta la vida, por supuesto, a todos nosotros y a quien le habla, es que en esta historia sale ¿de dónde? Del puerto de Betsaida, y estando aquí Betsaida, cruzan. Ahora, recuerden que estamos en ¿qué? En la introducción, y estamos tomando unos datos para poder entender el texto, en las escrituras, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que Mateo no hace el aporte de dónde sale, pero Marcos 6:45 y 6:53 nos dice de dónde sale y a dónde llega. ¿Listo? ¿Quiénes están tomando nota? ¿De dónde salieron? ¿Y a dónde llegaron? ¿A dónde? A Genesaret. Eso fue lo que leyó y es lo que dice el texto. Ahora, si usted nota, es que empieza en Betsaida y termina la travesía, porque donde él leyó dice eso, ¿cierto? Léalo el 6:53 de Marcos. 6:53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. O sea que cuando Jesús dice en Mateo, que es el texto que usted debe estar, no se vaya para otro, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía ¿a quién? A la multitud. Estamos en el verso 22. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que para dónde iban? Para la otra ribera. ¿Cómo se llama la otra ribera? Genesaret. La pregunta, si él dice que van a llegar allá, ¿será que llegan? Hay que empezar creyéndole la palabra. Si él dice que llegan. Así suceda lo que suceda. Ahora, si usted nota el texto en la lectura que ha hecho el hermano, en Marcos 6:45, grábelo, y en Marcos 6:53, en el versículo 14-22, lo que Jesús les dijo a ellos: háganme un favor, yo me voy a quedar, y ustedes se van en esta barca, y ustedes van a atravesar, y nos vemos, y nos encontramos, o ustedes van a llegar, ¿a dónde? Van a llegar a la otra ¿qué? A la otra ribera. Entonces, cuando Dios dice algo, hay que creerle. Porque cuando Dios dice algo, y entre lo que Él dice y ocurra, hay un ¿qué? Un tramo. Y en ese tramo es que usted se empantana. En ese tramo es que usted se espanta. En ese tramo es que usted se llena ¿de qué? De ansiedad, de afanes. O sea que
Jesús le dice a los discípulos, bueno, se me van adelante y nos encontramos ¿en dónde? En la otra ribera. ¿Será que les está mintiendo? Pues hermano, si usted ya no le cree a Jesús, ¿a quién le va a creer? ¿Al tío? ¿A la tía? Entonces usted entra en un vacío de vida donde no tiene a quién creer. Sí, no tiene a quién creer. El otro aporte de un texto paralelo que el hermano va a leer en Juan 6:19, ustedes solamente escuchan y toman nota, hace un aporte a la misma narración. Y es que ellos salieron y habían ¿qué? Remado. ¿Qué es remado, Jaime? Impulsados. Sí, que habían salido y dice que ellos habían remado aproximadamente cuando salen de Bethsaida. ¿A dónde? A Genezaret. Él lo va a leer. Dice Juan 6:19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, Pare ahí. Pues cuando a usted le dice 25 o 30 estadios, usted debe de saber equivalente en nuestro lenguaje de medida a cuánto se refiere. ¿Cierto que sí? Entonces las Biblias, Jaime, normalmente tienen tablas y medidas para saber cuánto es. Por supuesto que lo investigue, pero usted lo puede investigar. Lea otra vez Juan 6:19. cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Ahora, ya voy Jaime, muchas gracias Jaime. ¿Dónde, escuche bien, dónde se había quedado Jesús cuando ellos se fueron de acuerdo a el versículo 23? En el verso 23, él se quedó en Bethsaida, se quedó y los mandó ¿qué? A ellos, pero él se quedó y el texto dice que se quedó ¿qué? Solo, se fue a orar, Ahora sí Jaime nos va a leer. ¿Quién puede, Jaime? Dios habla o dice, cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros. ¿Vio? Ahí está, 5 o 6 kilómetros, Jaime, 5 o 6 kilómetros es como de aquí a donde. A la casa de Celia, 2 cuadritas antes, ahí dan 3 kilómetros. No hay que retirar, no hay que retirar. Siempre está retirado. Entonces ya sabemos otro datico. ¿Cuál datico sabemos en? Que cuando ellos llevaban cuántos kilómetros adentro, dentro del mar. ¿Cómo? 5 o 6. Bien. Y dice el verso 24 que la barca estaba en donde, en qué lado, a la izquierda, a la derecha, en la mitad, ¿dónde estaba? Está el kilómetro para ¿en dónde? Entonces si estaba en el medio, ¿qué cuánto faltaba para llegar a la otra? Poquito, ¿cuánto? Otra vez, otros qué. Hombre, si estaba en la mitad, ¿cierto? Si Jesús, Adrián, usted me está haciendo de matemático. Fernando, ¿usted por qué era que él diga cosas de eso? Sí. Matemáticos son. Es que si a los 5 o 6 kilómetros llegó a la mitad es lo que se llama el medio del centro. Entonces, ¿cuánto queda faltando para llegar a Genezaret? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Si estaba a 6, si estaba en la mitad 10. Sí, 10, pero faltaban cuánto. A ver, Solecito, faltaban cuánto. 5 o 6 kilómetros. ¿Sí entienden? No, pero él llegó hasta la mitad de este salón.
y la mitad de este salón son, Sí. digamos, 5 metros. La mitad del salón son 5 metros, entonces si la mitad del salón son 5 metros, ¿el salón de cuánto? De 10. Entonces, ¿cuántos kilómetros había aproximadamente? 10 o 11 o 12, ¿cierto? Pero si iba en la mitad, ¿faltaba cuánto? Entonces, esos son datos, ¿sí? Y es precisamente, o estoy equivocado, No, ¿verdad? no, pastor, estás bien. Estás bien. Todos. Y cuando iba en la mitad, ¿le faltaban cuántos? Cuando iba en la mitad, es cuando encontramos en el Evangelio que ellos estaban ¿qué? Llenos de desesperación. Llenos de desesperación. Llenos de desesperación. Según él va a buscar, ¿sí? Yo voy a leer Mateo 14, 26. Estamos mirando qué, puntos de qué, del texto, sin entrar al texto. Dice el versículo 26, y los discípulos viéndole qué, andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué dice, hermano? No le di el Marcos 6, 49, ¿cierto? No se lo digo. ¿Qué dice? Sí. Usted no busca. Marcos 6:49. Espéreme, yo no busque usted, hermano, porque no sé, permítame que yo corrija, eso no es ningún problema. Dije acá, por ejemplo, lea si no está en la careta. ¿Qué dice Marcos 6:49? Marcos 6:49. Ese fue el que dijo, ¿no? ¿Qué dice? Pero él es el que usa ustedes, ¿no? Por eso yo cometí un error, fue que no me le adelanté para el texto que él quiere buscar. Porque espere, porque si seguimos en esta práctica y yo se lo doy en el momento preciso mientras él lo encuentra, No, ya me no, va a no, decir eso. en la página 100. Por eso, ¿qué dice? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir nosotros aquí? Ellos pensaron que era ¿qué? Un fantasma, ¿sí? En Juan 6 no se habla de fantasma. Ellos pensaron que era un ¿qué? Un fantasma. Ahora, según el texto de Mateo 14:25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús, ahí nos va a ayudar. Cuando dice la cuarta vigilia, uno pregunta qué hora era. Entonces uno consulta, a la cuarta ¿qué? Más a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. ¿A los cuántos kilómetros? 5 o 6 kilómetros. Vea que es importante esto. Sí. Ahora, usted se da cuenta por qué. Jaime, ahí dice, más o menos la hora. Como usted me dio ahora más o menos la cuarta vigilia de la noche, Dígame el texto, pastor. dice el 14:25, más a la cuarta vigilia de la noche, Amén. vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Ellos iban en la mitad, pero cuando llegaron a la mitad era la cuarta vigilia. ¿Qué hora era? Jaime lo está. Dice pastor que a la madrugada. A la madrugada, bien. 3, 4 de la mañana.
correcto. Yo estuve consultando lo mismo y cuando estamos hablando acerca de esto, quiere decir de que debió haber sido en un horario entre las 3 de la mañana, no sabemos, 3 de la mañana, la cuarta vigilia, a 6 de la mañana. Sí, pastor. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, cuando salieron de Betsaida, más o menos, ¿qué hora era? Dice, ay, pastor, qué tontería era, pastor. Espere, no sé, se espere. Que cuando ellos salieron del puerto de Betsaida, ¿qué hora eran aproximadamente? Pues nosotros leímos, hermanos, en el verso 23, cuando llegó la noche. Si ustedes ven así la Biblia, niño, a ustedes van a hacer goles los falsos apóstoles. Cuando estaba llegando, ¿qué? La noche. Lo que nosotros decimos es como que estaba, ¿qué? Cayendo, ¿qué? La tarde, ¿cierto? Cayendo la noche. Y cuando ellos llegaron a la mitad de la travesía, ¿qué horas eran? Más o menos, entre 3 y 4, ¿cuántos kilómetros habían recorrido? 5 o 6 kilómetros. ¿Y cuántos le faltaban por llegar? 5 o 6 kilómetros. ¿Y a dónde iban a llegar? A Genesaret. Vamos a dar cuenta de lo importante lo que estamos diciendo. Entonces podemos decir que en la barca sale en el anochecer o cayendo la tarde. Y cuando ellos ya van 6 kilómetros en la mitad de la travesía del mar, aparece Jesús y Jesús aparece aproximadamente entre las 3 de la mañana y las que. Entonces, pregunté un poquito, ¿cuántas horas llevaban remando? Aproximadamente 8 horas. ¿Cuántas horas? Más o menos 8. Vean, si salieron terminando la tarde a las 6 y hasta las 3 a 6, pero pongámoslo a las 3, ¿cuántas horas son, Fernando? Pero ¿por qué están tan timorados, como tan asustados, como tan indecisos? ¿Cuánto tiempo hacía que salieron remando durante 6 kilómetros debido al mal tiempo que había? Ellos salieron a las que por las atardecer y a las 3 de la madrugada estaban en un problema muy serio. Según eso no sabemos cuándo fue que empezó, pero podemos decir que 8 horas de vientos fuertes en el mar, eso debe ser muy desesperante, muy desesperante. Y Jesús apareció ¿en dónde? ¿En dónde? En la mitad. ¿En la mitad de qué? ¿Usted qué se preguntaría si él llega a las 3 de la madrugada y usted está remando desde las 7 de la noche, 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media, nada que llega, 11 y media, no sé qué, a solecito, 10 y media, nada que llega, 12 y media, nada que llega? ¿Qué piensa uno? Así somos nosotros. ¿Y por qué tan demorado? ¿Por qué tan demorado? No es color, Sí. sino porque tan tarde. Pues, según mi concepción, él debe haber venido ¿a qué hora? Ahí mismo que llegó. Es como cuando nos suceden cosas que uno dice, pero llegué, pues llegué ya, y va 1 hora, o van 2 días, o van 2 meses. ¿Están entendiendo? Amén. ¿De qué estoy hablando yo? De los diezmos en la iglesia. ¿Cierto que sí? Adrián.
Entonces, cuando Jesús llega, ¿qué es lo que está pasando en la vida de ellos en la mitad del mar? Exactamente, está desesperados, claro. Porque, ¿qué dice el versículo 24 de Mateo 14, 24? Cuando yo le voy a dar un texto paralelo, Miguel, se lo va a dar por adelantado, ¿listo? Ustedes me lo vayan a buscar, si lo anotan, ¿listo? ¿Qué dice el versículo? Y ya la barca estaba en medio del ¿qué? Del mar, azotada, ¿por qué? Por las olas, porque el viento le era ¿qué? Contrario. Usted ha tenido experiencia de que todo es como contrario. Usted es como luchando contra la corriente y usted tratando que se calmen las cosas y las cosas se van ¿qué? Empeorando. Entonces, como los discípulos, ¿cómo hemos titulado esta enseñanza, Miguel? ¿Cómo le hemos titulado esta enseñanza? ¿Cómo? No les he dado el tiempo. Y ya ustedes no son capaces de dar un título a eso. ¿Qué dijo la hermana Madurita? Bien. O sea que estamos entendiendo el texto. Sí, ve. Sí. Yo no sé si usted todavía está entre las 10 de la noche y está pasando por lo que está pasando y ahí está todo desenfrenado, ¿qué va a hacer? Es que son, pero diciéndole un discípulo al otro, pero ¿de dónde está pues? ¿A dónde está quién? ¿A dónde está quién? ¿A dónde está Jesús? Tal vez usted está pasando por alguna situación y está diciendo, ¿y a dónde está Jesús? La hermana dio un pequeño título. ¿Alguien quiere atravesar otro título? ¿Usted? Bueno, a ver, ¿quién más? No, así, ustedes, hermanos. ¿Por qué están así conmigo? No, yo estoy muy alentado para que con mi frijoles antes de empezar. También puede ser. Sí. Viviendo momentos difíciles con Jesús. También. Es que es lo que quiero que usted más o menos. Yo tengo mi título, pero es. Entonces, a ver si ya salí. Ya entendemos. Jesús, pastor, bien puede. Pastor, ya que no le gustó eso, yo le digo el mío. No. Es que me dijo, no le gustó el mío. Pastor, la fe que me lleva al otro lado. Sí, entonces, no, pero sí, está bien, el de todos. Solo el de suyo también. A ver, ¿a qué hora salieron ellos? A las 6 de la tarde. Bueno, ¿a qué horas estaban como en un momento dado que llegó Jesús? 3 de la madrugada a 6. Y ellos llegaron al punto que tenían que llegar ¿a qué hora llegaron entonces? Llegaron después de 6 kilómetros. 6 kilómetros. Si a los 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros llegó Jesús y están en medio, entonces quiere decir que ellos llegaron, ¿qué es? Ellos llegaron 6 kilómetros después, llegaron un poquito después de las 6 de la mañana, ¿sí o no? Después de las 6 de la mañana. Entonces podríamos decir que el suceso duró bastante, ¿cierto? Eso lo podríamos decir. Entonces el trayecto se hizo más largo porque el trayecto no era de 6 kilómetros, sino aproximadamente de ¿qué? De 12 o 11 o 12 kilómetros. Entonces
debido al mal tiempo, las cosas se atrasan. Estos datos que estoy dando es a modo de qué? A modo de introducción. ¿A cuál texto? A Mateo 14, 22 al 33, ¿sí? Miren Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Verso qué? 22. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía ¿qué? A la multitud. Si usted está leyendo, es que Jesús hizo. ¿Sí lo leyó? Esa palabra aquí, que los discípulos se subieran a la barca, hizo tanto la como sí, tanto la Reina Valera como otras versiones. Jaime nos va a decir si en la que él está leyendo, él nomás, si hace algún aporte de la salida, que dice que hizo, ¿sí? Y la palabra hizo tiene un sentido. Cuando dice que hizo, no fue que los mandó, sino que hizo. Me explico. Tú le dices a tu hija, hazme el favor y vas a la tienda y me compras lo que me hace el favor, pero lo compro, que a él le gusta el bombón, dice que no, pero su ejemplo. Entonces, usted le dice, mira, me hace el favor y me compra un bombón. Pero si ella dice, no, pues, ¿cómo así que le compre un bombón? ¿Usted qué es lo que puede hacer como segunda medida? Hacer que vaya. Entonces, aquí, ¿qué dice el texto? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender ahí? Cuando dice que Jesús, ¿qué? Hizo. ¿Ah? Sí, está como muy de acuerdo. Es que hay cosas que a usted no le gustan. Amén. Pero a sí le gusta. Jaime me quedó rumbeando se dice la palabra, moviéndose en mi cabeza una palabra que el pastor usó, que estaba hablando que Sansón era nazareo. Vea que se aprendí la lección. Nazareo. Y hermana Gloria, ¿te acuerdas que era lo que el nazareo no podía hacer? Y una palabrita, tú estuviste el domingo, una palabrita que no podía hacer. No podía. ¿Cuál? Cortarse el cabello. La niña levantó, Mariana, la otra, eso. Pero había una segunda, Patricia. Abstenerse de tomar vino. Y Joan. Sí. Y a ver si le cogió la tercera, que no les voy a decir que sí, pero yo sí la cogí. El nazareo tenía que tener cuidado porque se iba a casar. Y precisamente, Jaime, tú lo explicaste por el texto, no fue idea de Jaime, sino el texto, sino que cuando en el texto del domingo dice que la mujer lo estaba tentando ¿para qué? Para que se cortara el cabello. Y dice que él vio y le gustó. Y después el animal del león que estaba muerto, ¿qué había dentro del animal muerto? Un panal de miel, porque es que el pecado no se presenta como azaroso. No. ¿Usted cree que el pecado, usted cree que una persona cuando va a beber se le aparece un letrero que diga, tómeme para que vean la ruina que va a quedar? No le dice eso. Entonces, es que lo que pasa es que uno en la vida, como viene de una religión, le enseñaron o le metieron en la cabeza, lo programaron, que uno hace lo que a uno le gusta y que Dios hace es lo que a uno le gusta. No, en la Biblia
no es lo que a usted le guste, es a lo que Jesús le guste. Entonces, ¿cómo vimos en Sansón? Vez tras vez, ¿de qué? Le gustó, le gustaba. Y eso es una enseñanza. Y usé la palabra es que rumbeando Jaime, esa palabra tan rara, ¿cierto? No, lo que pasa es que no voy a explicar, sino como que me quedó bailando. Ahí sí me entendieron bien, me quedó como bailando esa palabra, que cómo es que uno hace lo que le gusta. Entonces, lo que pasa es que uno quiere es hacer lo que a uno le gusta, no lo que al Señor le guste. Entonces el Señor, ¿qué quería? Que ellos que fueran a dónde? De Genezaret, ¿cierto? Por las razones que sean, que el texto no lo explica, dice que él hizo, o sea que ahí hubo, de acuerdo al verbo, tiene un sentido, que hizo, es decir, hizo que sus discípulos se embarcaran, ¿sí? No implica como una salida que dijo, por favor, desordeno, sino que hizo. ¿Cómo podríamos usar, Pablo, otra palabra? ¿Cómo podríamos usar otra palabra, hermana? Juan Pablo. ¿Cómo? Los gozó, muy bien. No, porque no me ayudan. No, eso, gracias. Yo estoy muy animado con los frijolitos. Sí. Los frijolitos tenían de todo, hermano. Y ahí está, estoy aquí como de... Bueno, me tengo que aguantar. Miren, entonces, ¿por qué Jesús quería que ellos fueran a Genezaret? ¿Por qué? Porque algo que había ocurrido en el milagro anterior, en la alimentación de los 5,000, ellos ahora, ¿cierto?, tienen un suceso que podríamos decir diametralmente que opuesto, ¿cierto? Opuesto. Muy bueno no asistir a una reunión donde de pronto va llegando Jaime, tenga de un pan, coma pan y del mismo, tenía uno aquí, tenga pan, pero mira, otro pan, uno al otro, entre 8 es aquí en el culto, ¿cierto? Eso es lo que estaban viendo. ¿Cuántos eran? 5 panes y 2 peces. Y eso era despachando, iba saliendo, y quedaron cestas y todo eso. Entonces, Jesús hizo, lea el versículo 22, enseguida Jesús ¿qué hizo? Hay cosas que Jesús está haciendo y usted no quiere que se esté haciendo. ¿Me están oyendo eso? Según usted, eso que está ocurriendo, usted quisiera que no, pero aquí en el texto es que Jesús ¿qué hizo? Pero usted no quiere que él lo que él lo haga. Eso es precisamente lo que es la religión. Usted está metido en religión, y permítame decirlo con temor, a veces se le vuelve el cristianismo como una religión evangélica, religión folclórica, ¿cierto? Es decir, que uno mira al no cristiano y mira al cristiano y los dos son iguales. ¿Iguales en qué sentido? En que este está que se muere en el corazón y este también está que se muere en el corazón. No están entendiendo. Se tiene que mirar el texto, es que hizo. Mire, enseguida Jesús hizo a sus discípulos los hizo entrar en la barca. Ahora, si usted fuera a dirigir su vida, usted no escribiría de su vida muchos capítulos de su vida. Hablo después de ser creyente, no lo escribiría. A ver, aquí está usted coge su vida, aquí está el capítulo. Muerte de mi mamá, muerte de mi hijo, pérdida de trabajo, en los capítulos, enfermedad por 15 días, una pérdida que me robaron el transistor, el radiotransistor. Y si usted fuera a decirle, ¿a usted le hubiese gustado que le pasara? ¿Que usted qué diría? Que no.
Entonces, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? O ¿por qué me está pasando? 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 Por eso estamos en qué? En la introducción de Mateo qué, y ya va a ver por dónde vamos a llegar. Porque implica, como dijo bien Michael, forzarlos, ¿cierto? Para que ellos aprendieran algo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo en un momento dado de ese momento que estaba pasando en el 14:31? Que le dijo a uno de ellos, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A uno de ellos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Pedro era como el representante por todos, como que él representaba como a todos. Y en este caso está hablando con quién? Con Pedro, que puede decir como el más, entre comillas, como el más lleno de Jesús. Y yo, venga, ¿cómo usted se imagina cuando Jesús le dice, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste eso? Dígame, ¿qué cree usted que estaba pasando en la vida de Pedro mientras estaban naufragando y los vientos eran fuertes y les eran contrarios? Cuando Jesús dice, hombre de poca fe, ¿qué era lo que él estaba haciendo mientras estaba cómo él estaba actuando en el momento que le estaba pasando? Ahí ve. Pastor, en medio de la situación, puedo imaginar que lo encontró renegando por la falta de Jesús en esa situación. Renegando. Subrayamos esa palabra. Tengan ahí. Otro. Joana. De pronto sentía que si Jesús no estaba ahí físicamente, entonces no iban a llegar con vida a la orilla. ¿No qué? No iban a llegar pues a la orilla. Usemos una palabrita así como Jaime, que dijo renegando, usa una palabrita. A ver, Patricia, piense. Pero la hermana Patricia, lo mismo que dijo Jaime, pero cambiándole la gramática. Es que ella es muy inteligente. Diga, pues, diga. Tengo una, estaba desesperado porque dice, de exclamación, Señor, sálvame. En ese momento estaba desesperado. Muy bien, soy incertidumbre. O sea, esto ya tiene Joana la palabra. Entonces, están renegando, están bueno, no, Mike, dudaba. Bueno, no pensemos en Pedro, pensemos en usted. ¿Cómo dice usted? Eso sí lo sabe usted. ¿Cómo es usted? Bien, vamos a dejar ahí, hermanos, en esta introducción. Yo voy a dejar señalado aquí, señalado. ¿Cuál canción? Cualquiera de las que cantó nos va a servir, porque ni que yo lo hubiese llamado para decirlo. Entonces, tales cantos. Hermano, vamos a hacer el pie y ore conforme a lo que ha escuchado. Ore conforme a lo que ha escuchado. No ore otra cosa, sino ore conforme a lo que ha escuchado. Por el momento, mientras el dinero nos prepara la canción y veo que ahora nos vamos.